Buen día, compañeros. Eh, Vamos a trabajar ahorita el curso de redes. Entonces, bueno, no sé cómo les fue en la instalación de GNS3. Personal, yo aquí estoy teniendo un problema, entonces lo voy a usar en una máquina virtual porque me está tirando este problema. Solo voy a probar algo, permítanme. Me está tirando un problemita aquí, entonces de momento creo que lo voy a usar en una máquina virtual porque sí, ya lo tengo instalado en otro sistema. Entonces, bueno, antes de ver GNS3, compañeros, de comenzar a hacer simulaciones, pues vamos a ver algunas otras cosas. Por ejemplo, eh, vamos a ver algo de qué es el IP, qué es ese protocolo IP, y vamos a ver los tipos de IP que existen antes de pasar a hacer simulaciones. Entonces, probablemente ustedes lo vieron en el curso, ya no recuerdo si lo menciona o no, pero de todas formas lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí eh, los, el modelo TCP/IP, ¿sí? Así se llama TCP/IP, que al final son dos tipos de protocolos. Entonces, pues este modelo usa cuatro capas, si no estoy mal, sí, son cuatro capas. Em, Y está compuesto de todo esto. Tenemos aquí, por ejemplo, la capa de física, ¿verdad? Que sería todo el hardware, ¿ya? Luego tenemos la capa de red, que serían los protocolos de comunicación. Eh, Luego tenemos bueno, tenemos cuatro capas, pero lo vamos a ir viendo aquí una por una. Entonces, aquí podemos ver más detenidamente esas capas. Al decir capas son como niveles. Entonces, la primera capa pues son los medios físicos, es decir, todo el hardware, todos los equipos. Esa es la primera capa, es el medio físico. Luego está la capa de enlace, ¿ya? Que es la capa que está encima de los medios físicos. Después de la capa de enlace está la capa de red. Y vean que cada capa está compuesta por distintos elementos. A partir de aquí, de la capa de enlace, todo esto ya son programas, es decir, es software. Excepto aquí el medio físico, que ese es hardware, ¿verdad? Luego tenemos la capa de transporte y la capa de aplicación. Entonces podemos ver que en la capa de red, pues está este programa que se llama IP. En realidad es un conjunto de protocolos, pero le digo programa porque tuvo que haberse programado, ¿verdad? Entonces, este es el modelo que utiliza TCP/IP, contrario al otro modelo que usa OSI, ¿verdad? Mm, Entonces, nos vamos a centrar en la capa en esta capa y básicamente ni siquiera vamos a ver los demás protocolos como el ICMP ni el protocolo IGMP. Nos vamos a centrar en este protocolo IP. Entonces, aquí hay algo de historia, compañeros. Por ejemplo, ¿dónde surgieron los protocolos? Yo les decía que un protocolo es un conjunto de reglas, ¿sí? Son reglas, pero esas reglas, cómo se crean o cómo se hacen? ¿Cómo las hicieron? Programando, compañeros. Programando, porque al final son programas, ¿sí? Entonces, el origen de las familias de protocolos TCP/IP surgió con la red ARPANET. Es decir, los protocolos TCP/IP comenzaron a existir con ARPANET, ¿sí? Entonces, ARPANET que surgió en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1960, ¿verdad?
Entonces, los niveles más bajos de este protocolo es la capa física y la capa de enlace, ¿verdad? Sí, o sea, los aparatos físicos y enlaces. Bueno, los protocolos ARPANET son la- perdón, los protocolos ARP, que son las iniciales de Address Resolution Protocol o Dirección de Resolución de Protocolos. Y RARP, eso lo podemos ver aquí. Vean, ARP y RARP, aquí los pueden ver, aparecen en la segunda capa. Entonces, esos protocolos ARP, que es Address Resolution Protocol o resolución de direcciones, protocolo de resolución de protocolos, o RALP, que son las iniciales de Reserve Address Resolution Protocol, reserva de direcciones, o protocolo de reserva de direcciones de protocolos, ¿verdad? Se encargan de enlazar los sistemas de direccionamiento IP y de la red física. Y aquí podemos ver lo que nos interesa, ¿verdad? Que la base de la familia de protocolos en el nivel de red es IP. ¿Y qué significa IP? IP significa Internet Protocol, es decir, protocolo de Internet. Ujú. Es un protocolo de comunicación de paquetes muy sencillo, de tipo datagrama, de forma que se puede implementar en cualquier tipo de máquina. Es decir, esto del protocolo IP no solo funciona en las computadoras, compañeros, también funciona por ejemplo, en los celulares. Los celulares usan este protocolo para poder comunicarse a Internet. El Arduino, compañeros, los Arduinos que vamos a usar, también podemos conectarlos a Internet, ¿sí? Podemos comprarle su tarjeta de red y podemos ponerle un IP fijo, por ejemplo, y podemos conectarlo a una red para poder, yo les decía, por ejemplo, que desde afuera de nuestra casa, con nuestro celular, con internet, podamos tener una aplicación y apachar un botón y que se abra una puerta, por ejemplo, ¿ya? Cosas por el estilo. Entonces, a eso se refiere que, que se puede implementar en cualquier tipo de máquina. Los microondas, los refrigeradores inteligentes, todos esos se pueden conectar a Internet por medio de este protocolo, compañeros. Aquí dice que a diferencia de OSI, que acuérdense que OSI es la Organización de Estándares Internacionales, no se distingue claramente entre servicios de interfaz y protocolos, ¿sí? Están entrelazados. Entonces, actualmente, compañeros, existen dos tipos de protocolos IP, o sea, protocolos de Internet. Está el IP versión 4 y el IP versión 6, ¿sí? Entonces, estos son los dos protocolos IP que existen, el versión 4 y el versión 6. Si ustedes revisan su computadora, híjoles, pues verán que con Windows 10, pues sí aparecen los dos protocolos, IP4 e IP6. Ujú. Hay otros dos protocolos de apoyo al protocolo IP y son los que están a la par, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos dos protocolos de apoyo, el ICMP y el IGMP. Entonces, el ICMP significa Internet Control Message Protocol, protocolo de Internet de control de mensajes. Y ese protocolo las reglas que da son las reglas de comunicación de mensajes entre nodos de red. Y el IGMP es el otro protocolo de apoyo. ¿Qué significa protocolo de Internet de grupos de mensajes? Y que ese se usa para envío de mensajes a grupos de usuarios. ¿Sí? Entonces, esos son los protocolos de apoyo al TCP/IP. Luego sigue hablando de la otra capa. Vean que estamos hablando por capas. Aquí está la capa de red y aquí se habló del protocolo de Internet, del protocolo de mensajes, de transporte de mensajes y el protocolo de transporte de grupos de mensajes. Luego comienza a hablar de esta otra capa, la capa de transporte que está dividido por
por dos protocolos, el TCP y el UDP. Solo a grandes rasgos los vamos a ver. En la capa de transporte, pues el TCP significa Transmission Control Protocol. Es el protocolo orientado a la conexión con control de errores. Este protocolo TCP, su trabajo es el control de errores, es la conexión y ver control de errores, ¿verdad? Se encarga también de controlar el flujo, el troceado y reensamblado del flujo, porque compañeros, cuando nosotros mandamos información por internet, pues esa información se despedaza, es decir, esa información se hace en trozos. Por eso aquí arriba les hablaba de los datagramas. ¿Qué es un datagrama? Pues un trozo, el trozo más pequeño de un mensaje, ¿verdad? De información. Entonces, este TCP pues también se encarga del troceado y reensamblado. ¿Qué es ese troceado? Pues es despedazar un mensaje o un archivo, ¿verdad? O lo que sea que estamos mandando en varios pedacitos y mandarlo por medio de internet, ¿verdad? O de la red. Y después, si está recibiendo, pues se encarga de reensamblar los pedacitos hasta tener un mensaje completo, ¿verdad? Ese es el TCP. Y luego está el protocolo UDP, que UDP significa User Datagram Protocol. Es un protocolo sin conexión, ¿sí? Es decir, este protocolo no necesariamente tiene que estar conectado a la red, ¿verdad? No realiza control de errores, no garantiza el secuenciamiento de la información, pero es muy rápido y es útil para peticiones aisladas o para transmitir audio o video, el UDP. Esto es con relación a la capa de transporte. Luego viene la capa de aplicación, compañeros, que la capa de aplicación es esta última, la de acá. Y en la capa de aplicación están todas estas aplicaciones, es decir, estos programas, ¿sí? Y yo creo que ustedes sí vieron algunos en el curso de redes. Por ejemplo, Ping, ¿sí? ¿Para qué se usa Ping? Pues para solicitar eco. Entonces, pues cuando se está trabajando redes, compañeros, se usa bastante para diagnosticar posibles fallos. Es decir, yo puedo venir aquí y poner mi terminal y aquí puedo hacer ping. Puedo escribir ping y escribo la IP de la otra máquina con la que me quiero conectar. Por ejemplo, si me quiero conectar con Google. Aquí no estoy poniendo en realidad no estoy poniendo la IP, pero podría poner la IP, estoy poniendo el nombre de Google, ¿verdad? Pero al final esta es una IP disfrazada, ¿sí? Y vean que al escribir ping www.google.com, pues me estoy conectando con esa computadora, con la computadora donde está instalada la página de Google. Y vean de que, voy al control C para que ya no siga, vean de que entonces, ¿qué hace ping? Pues ping manda paquetes. En Windows me parece que solo manda 4 paquetes. Aquí en Linux manda paquetes de manera recursiva, no deja de mandar hasta que uno lo detenga. Pero manda paquetes y aquí dice, por ejemplo, en cuánto tiempo tardó, ¿sí? El paquete en ir, rebotar y regresar, porque ping es para eco, ¿sí? Es decir, como cuando uno grita, ¿verdad? En una montaña, uno grita y recibe el eco. Ajá, eso mismo sucede aquí con ping. Pues yo mando un paquete, un bit, y rebota en la otra computadora y recibo un eco. Pues aquí lo recibí en 47.2 milisegundos. El primer eco, el segundo en 50 y así sucesivamente. Entonces, yo puedo medir así la calidad de mi, de mi,
de mi red, es decir, está funcionando bien, está funcionando mal. Aquí me dice que mandó 16 paquetes, miren, 16 paquetes transmitidos, 16 paquetes recibidos. La calidad es buena, porque a veces mandamos, por ejemplo, 4 paquetes y solo regresan 3 en el eco, ¿verdad? Aquí me dice cuánto tardó, tardó 15.019 milisegundos, es decir, tardó 15 segundos en mandar estos 16 paquetes. Pero sí, sí me puedo conectar con esta computadora, con la computadora de Google, sí me puedo conectar. Podría probar a seguir haciendo ping, por ejemplo, ping www.facebook.com y lo mismo, vean, control C. Entonces, me está diciendo lo mismo, vean, en cuántos milisegundos y la velocidad es muy buena, compañeros. No se perdió ningún paquete, vean. Ah, bueno, sí se perdió un paquete. Miren, dice 5 paquetes transmitidos, 4 recibidos. O sea, se perdió uno. Pero aún así es bueno. Entonces, así podríamos trabajar nosotros, compañeros, conectarnos en red y hacer pineo. A esto le decimos hacer pineo. Hacer pineo es mandar un eco, ¿verdad? Es decir, yo mando paquetes y rebotan a la otra máquina y regresan. Si ya no regresan, compañeros, significa que no hay comunicación con la otra máquina, ¿sí? Entonces, eso es, compañeros, con relación a las aplicaciones. La aplicación Ping, ¿verdad? Híjoles, que la vamos a estar usando en GNS3, nos va a servir para ver si una máquina se puede conectar con otra máquina. Y en redes reales, suponiendo que nosotros creamos una red física, cableada y todo, pues podemos hacer pineo entre dos máquinas para ver si hay comunicación o no. Entonces, en la capa de aplicación hay bastantes aplicaciones, compañeros. No las vamos a ver todas, pero a grandes rasgos les voy diciendo. Está, por ejemplo, Telnet, que Telnet también es una aplicación que sirve para que de manera remota yo me pueda conectar a una computadora, ¿sí? De manera remota yo puedo estar en una montaña, yo puedo estar donde sea y me puedo conectar a otra computadora y puedo hacer procesos, como que yo estuviera sentado ahí frente a la computadora, pero en realidad yo estoy lejos, pero estoy conectado de manera remota. Y eso se hace también. Yo creo que no tengo instalado Telnet. Ah, bien, sí, aquí está Telnet, vean. Al escribir Telnet, no sé si me deja aquí, no me dejó. Aquí ya estoy en Telnet, vean. Control C. Voy a limpiar, abrir. La verdad que Telnet yo casi no lo he usado, pero puedo escribir Telnet y vean que ya me trasladé a Telnet. Entonces aquí podría conectarme a la otra computadora y podría eh, manejarla desde esta máquina. Eso es Telnet. También está FTP, que es otra aplicación. FTP significa File Transfer Protocol, transferencia de archivos. Pues FTP, compañeros, es muy utilizado, ese protocolo, en Internet. Por ejemplo, aquí, disculpen, en el navegador, si yo quiero descargar, por ejemplo, veamos, por ejemplo, voy a buscar aquí TCP IP, file type, PPT, por ejemplo, quiero buscar diapositivas sobre FTP, por ejemplo, le doy aquí clic y vean que me está descargando, me descargó este archivo. Pero este archivo lo descargó gracias a este protocolo, a FTP. Es decir, FTP es el protocolo que permite que el navegador pueda descargar los archivos normales, ¿verdad? Que cuando le damos clic comienza a descargarse. Ese es el protocolo FTP, es el protocolo de transmisión de archivos, ¿sí?
es la otra aplicación. Luego está SMTP, que es Simple Mail Transform Protocol, el protocolo de correo electrónico. Gracias a esta aplicación, compañeros, nosotros podemos mandar y recibir correos electrónicos. Pues lo usa Gmail, ¿verdad? Lo usa Outlook y lo usan todos los clientes de correo electrónico. Incluso nosotros podríamos montar nuestro propio servidor de correo electrónico para poder mandar y recibir correos electrónicos internamente, sin necesidad de estar conectados a Internet, pero sí en red, ¿verdad? Entonces es gracias a esta aplicación SMTP, HTTP, que eso lo vimos el año pasado, compañeros. HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, y que es el protocolo que sirve para que se pueda subir y visualizar una página web. Entonces, ¿se acuerdan que el año pasado vimos Apache? Pues Apache es un servidor HTTP. Apache es un servidor HTTP, entonces gracias a Apache nosotros podemos subir una página web a internet, no solo a Apache, sino a cualquier otro servidor HTTP y poder verla. Es decir, gracias a HTTP pues podemos ver todo esto, todas las páginas que existen, compañeros. Esta aplicación es quien lo permite, HTTP. Y luego está RCP, Remote Procedure Call, ejecución de procesos remotos. Tenemos otros protocolos basados en UDP, como SNMSP, es un Simple Network Manager Protocol, que es para gestión de red, ¿verdad? Para ver el tráfico y tanta cosa. Bots, para arranque remoto, para poder arrancar alguna aplicación de manera remota. DNS, que es Domain Name System. Y DNS, compañeros, pues gracias a a esta aplicación, nosotros no tenemos que escribir direcciones. Por ejemplo, yo aquí solo escribo www.preugalileo.edu.gt, pero si no existiera DNS, yo no podría escribir esto. Yo tendría que escribir la IP, yo tendría que escribir un número, ¿sí? Porque es gracias a DNS, que DNS lo que hace es que disfraza al IP y se le puede poner un nombre como www.preugalileo.edu.gt, pero al final ese solo es un disfraz, porque realmente a donde apuntamos es a un IP, a un número, ¿sí? Y están nosotros como RPC, Remote Procedure Call, ejecución de procesos remotos. Y NFS, que es Network File System, gestión de ficheros en red. Entonces, compañeros, a grandes rasgos, pues así está dividido la familia de protocolos TCP/IP. Ahora, lo que nos interesa, compañeros, es comenzar a ver el TCP/I4, el protocolo IP4, ¿verdad? Que es el que más se usa en la actualidad, aunque ya está el TCP, protocolo IP6, ¿verdad? Entonces, pues el IP4, que es el que se usa, tiene una longitud de 32 bits, es decir, 4 bytes, ¿sí? Y tiene dos partes, la parte de red y la parte de subred. Entonces, pues hay tres clases de protocolo, hay como tres grupos. Pues en el primer grupo, la primera clase, compañeros, eh, la parte de red tiene un byte. Es decir, tiene 8 bits. Lo pueden ver aquí. Esta es la parte de red y esta es la parte de subred. Es decir, compañeros, una red de computadoras en estas clases, en realidad se puede crear una red enorme, una red grandísima de varios miles de computadoras conectadas. Pero una red así no es manejable y es difícil de controlar. Entonces, ¿qué se hace? Pues la red se subdivide en algo que se llama subred.
Entonces, vean que aquí tenemos la red y aquí tenemos la subred. ¿Sí? Eso es en la clase A. Pero está la clase B y en la clase B, compañeros, pues la parte de red tiene 2 bytes, es decir, 16 bits. Tiene 16 bits y la parte de su red también otros 16 bits. Si se dan cuenta, compañeros, aquí se usa se usa el lenguaje binario, solo lenguaje binario. Y en la parte, en la clase C, pues la parte de red tiene 3 bytes, o sea, 24 bits y un byte para su red, es decir, 8 bits. La clase de tipo C es la que más se usa. Es decir, si ustedes ven la configuración de su red, pues va a tener la tipo C, es lo más probable, ¿sí? ¿Cómo podemos ver nuestro número IP? Pues compañeros, lo podemos ver escribiendo ipconfig. Pues yo como uso Linux, yo escribo ifconfig, pero ustedes tendrían que escribir ipconfig en su consola. Ah, híjoles. Creo que no lo tengo instalado. Ifconfig. Ahí estamos, lo escribí mal. Clear. Vean que si escribo ifconfig, ustedes tendrían que escribir así, vean. ipconfig. ¿Ya? ipconfig, así funciona en Windows, pero en Linux funciona ifconfig. Y vean que aquí en ifconfig me aparece un montón de información. A ustedes no les va a aparecer tanto. Pero a mí sí me aparece, por ejemplo, aquí me aparecen todas mis redes virtuales, mis redes Wi-Fi y la red que estoy usando, que es la Wi-Fi, ¿verdad? Esta tiene asignado la siguiente número IP, 192.168.0.55. Vean que pertenece a la clase C. Lo vamos a ver al ratito por qué a la clase C. Vean. Esta es mi número de IP y esto es algo que se llama máscara de subred, que se usa para poder conectarme a las subredes, porque les repito, una red es muy grande y se puede dividir en pedazos y a cada uno de esos pedazos se le llama subred. Entonces, tenemos de nuevo clase A, clase B y clase C. ¿En qué cambian? En el tamaño de la red y la subred. Vean que la clase C es contraria a la clase A, porque en la clase A solo tenemos un byte de red y 3 de subred. Pues en la clase C es lo contrario, tenemos 3 de red y 1 de subred, o sea, lo contrario a la A. Mientras que en la clase B tenemos equilibrado 2 bytes para red y 2 bytes para subred. ¿Sí? Entonces, eh, podemos ver aquí, compañeros, tenemos otros dos tipos otras dos clases, la clase D y la clase E, pero estas casi nunca se usan. Pues más se usa clase A, clase B y clase C, ¿sí? Entonces vean, la clase D, pues en realidad tiene solo 4 bits, o sea, medio byte de red y el resto de su red. Y la clase E tiene 6 bits de red y el resto de su red. Entonces, estos tipos de redes, la D y la E, casi no se usan. De hecho, no recuerdo cuál de las dos es solo para hacer pruebas. Entonces, ¿para qué nos sirve esas clases? Para saber en qué rango están, en qué clase estamos trabajando. Por ejemplo, si yo estoy, si mi computadora y mi red es clase A y resulta que yo le configuro mal mi IP, ¿qué pasa si yo estoy en la clase A y toda la red pertenece a la clase A, pero yo configuro mi IP para que pertenezca a la clase C? Mi computadora no va a funcionar, ¿ya? Aunque haya buen internet, aunque esté bien conectado todo, aunque los cables estén bien ponchados, pero si mi configuración de red es mala, pues
no voy a poder conectarme con las otras máquinas. Entonces, aquí aparecen los rangos. Vean. Por ejemplo, en la clase A, ¿cuántos nodos se pueden conectar por clase? Va. ¿Qué son los nodos? Aquí en redes, compañeros, un nodo es una computadora cliente. Es decir, la computadora con la que ustedes se conectan es un cliente. Si se conectan con el celular a una red, el celular también es otro cliente. Todas las computadoras que usamos y los dispositivos que usamos para conectarnos a una red se le llama nodos. En la clase A, ¿cuántos nodos se pueden conectar? Se pueden conectar 16.777.224. ¿Ya? Lo que nos interesa tal vez, bueno, es este rango de números. ¿Cómo sé que mi clase es A? Porque la clase A maneja este rango. 0000 hasta 127.255.255.255. Si mi IP está en ese rango de 0000 a este otro, pues pertenece a la clase A. ¿Se acuerdan, compañeros, que mi red, mi IP, es 192.168? Por lo tanto, no pertenece a la clase A. ¿Por qué? Porque la clase A termina en 127, mientras que mi IP es 192. ¿Ya? Entonces, definitivamente mi red no está configurada, híjoles, mi red no está configurada para pertenecer a la clase A. ¿Qué pasa si yo le pongo una IP que esté en este rango? Pues va a estar desconfigurada y me va a dar problemas. ¿Sí? Ahora en la clase B, compañeros, ¿cuántos nodos se pueden conectar por clase? Se pueden conectar 65.534 nodos. ¿Sí? Y donde empieza esa dirección empieza en 128.0.0.0. Vean que empieza a continuación de la clase A, empieza en 128 porque la clase A termina en 127, su número IP. Entonces la clase B empieza en 128 y finaliza en 191.255.255.255.255. ¿Lo ven? Esta es la clase B. Entonces, mi computadora está configurada en la clase B de IP, no, porque es 192 y la clase B termina en 191.255. Entonces, mi computadora pertenece a la clase C. Y en la clase C, ¿cuántos nodos, cuántos dispositivos puedo conectar? 254. ¿Sí? En una red yo puedo tener 254 nodos. Es decir, si ustedes crean una red y usan la clase C, pues van a poder conectar 254 computadoras, ¿sí? Y no más. ¿Qué pasa si necesitan conectar más? Pues pueden crear una subred y en la subred la pueden conectar, ¿ya? Ahora vean cuál es el rango de direcciones de esa red. Pues es de 192.0.0.0 a 223.255.255. Entonces, mi red, mi computadora, ¿a qué red, a qué clase pertenece? Pues pertenece a la clase C. ¿Por qué? Porque es 192, ¿vean? 192.168.0.155. Es decir, está en este rango, en el rango de 192 a 223. Por lo tanto, esta red a la que estoy conectado es clase C, ¿sí? Porque está en este rango. Y yo creo que si ustedes le dan un ipconfig a su computadora, pues les va a mostrar un IP parecido. De hecho, compañeros, les voy a pedir que lo hagan. Por favor, abran el CMD y escriban ipconfig y veamos en qué red están conectados. Marvin.
Ahorita lo voy a hacer, profe. Dale, Marvin. Profe, y digamos, ¿dónde se mete uno? En el CMD, dale clic, espérame, vamos a ver si te pongo aquí. Tendrías que poner, yo creo que si pones CMD, Me apareció algo que se llama símbolo del sistema. eso, ahí en símbolo de sistemas. Escribí ipconfig. Tendrías que escribir aquí símbolo de sistemas o CMD. Después escribí ipconfig. Ya, profe, me apareció un montón de cosas. Adaptador de LAN, inalámbrica, conexión diaria local, adaptador de LAN inalámbrica y así. Pero sí te aparece un número, varios números de clon. ¿Te puedo volver administrador para que me mostres, compañero José? Está bueno, profe. Híjoles, compañeros, aquí como que hay que actualizar. ¿Ya estamos, José? Muy bien. Está, profe. Bueno, aparece todo esto. Lo que nos interesa es el adaptador LAN. Vos estás conectado por cable, ¿verdad, Josué? Es sin cable. Por cable estás conectado, por eso dice adaptador LAN. Ah, no, por Wi-Fi. Adaptador de LAN inalámbrico Wi-Fi, dice. Y aparece sufijo DNS específico. Para la red claro.local. Vos usás Claro, ¿verdad? La red es Claro. Sí, profe. Entonces aquí dice, mira, dice adaptador de LAN inalámbrico Wi-Fi, sufijo DNS específico para la conexión, claro.local, es claro. Después dice vínculo de la red IP local 6 y aparece ese número IP es la IP6, FE80 y no sé qué tanta cosa. Y ahí tenés dirección IP4, ¿lo ves? Dirección IP4 y aparece 192.168.1.13, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, entonces, por lo tanto, al ser 192, tu red pertenece a la clase C. A la clase C, es decir, casi, como les digo, casi todas pertenecen a la clase C. Ahora, algo importante que quiero mostrarles de una vez, Josué, es ahí donde dice puerta de enlace. Donde dice puerta de enlace predeterminada, aparece otro número. Aparece 192.168.1.1. Esa puerta de enlace, compañeros, se usa para configurar